Imágenes del primer debate presidencial televisado en México, acompañadas por la pobreza, por el desempleo, dos aspectos que preocupan sin duda a sus ciudadanos. 4 candidatos compiten por la presidencia de un país que actualmente cuenta con 21 millones de personas que viven bajo el umbral de la pobreza y 10,6% de esta población se encuentra en pobreza extrema, mientras que se ha incrementado el índice del crimen organizado en esta nación. Vamos a conocer quiénes son los candidatos para dar inicio así al fondo de la noticia. Enrique Peña Nieto es político y abogado. En 1984 se afilió al Partido Revolucionario Institucional cuando ingresa a la Universidad Panamericana, donde estudia la carrera de Derecho. Ejerció varios cargos públicos, principalmente en la administración pública estatal. Fue subsecretario de Gobierno, secretario de Administración y diputado. Asimismo, entre 2005 y 2011, fue gobernador del Estado de México. Andrés Manuel López Obrador es politólogo. Sus inicios están vinculados al Partido Revolucionario Institucional. En 1988 se escinde del PRI y se integra al Frente Democrático Nacional, que lo postula como candidato a gobernador de Tabasco. En 1989 asume la presidencia del recién creado Partido de la Revolución Democrática y se mantiene a cargo hasta 1999. Desde el año 2000 estuvo a cargo de la jefatura de gobierno del Distrito Federal. Fue candidato a la presidencia de México en el año 2006 por la Coalición por el Bien de Todos. Acorde a cifras oficiales, quedó en segundo lugar ante el candidato del PAN, Felipe Calderón, por menos de 1 punto porcentual. Josefina Vázquez Mota es economista y miembro del Partido Acción Nacional. Se desempeñó como secretaria de Desarrollo Social en el mandato del presidente Vicente Fox. Se incorpora a la campaña presidencial de Felipe Calderón como coordinadora de enlace político y más tarde fue secretaria de Educación Pública. Asimismo, fue diputada federal en 2 oportunidades. Es la primera candidata femenina por el PAN para la presidencia. Gabriel Cuadri de la Torre es ingeniero civil, con una maestría y estudios de doctorado en economía. Es político, ecologista liberal e investigador. Ha desempeñado cargos como funcionario público y ha fungido como activista del desarrollo sustentable en el sector privado. Es candidato presidencial por el partido Nueva Alianza. Vamos de inmediato de la información al análisis. Nos acompaña desde nuestros estudios en Caracas el doctor en filosofía, miembro de la Red de Intelectuales y Artistas en Defensa de la Humanidad, el doctor Fernando Buenabad. Bienvenido, un placer. Gracias por la invitación, muy amable, gracias. Doctor Buenabad, hoy los 4 candidatos a la presidencia decían sentirse más fortalecidos después de este debate ya televisado, el primero de ellos. ¿Usted qué opina? Que es lógico, pues en primer lugar todos tienen que decir alguna referencia que sintetice lo ocurrido en este evento, y entiendo perfectamente que traten de sacar la ventaja que hipotéticamente se podría derivar de ahí, pero habría que ver otros factores para saber realmente quién resulta ganador de esto, ¿no? Si le parece, de inmediato también revisamos otro de los factores. Una de las encuestas de hoy ofrecía un cambio después del debate, y se lo cuento: Andrés Manuel López Obrador en segundo lugar, Josefina Vázquez Mota en tercer lugar, pero hay otra encuesta, eso sí, menos publicitada, que marcaba un revolcón realmente. López Obrador en primer lugar, Mota y Cuadri empatados, y Peña Nieto, que va de primero en las encuestas que hemos conocido en los últimos días, iría de último. ¿Usted compartiría esta tendencia? ¿Qué opina además de las encuestas? Bueno, en principio yo creo que las encuestas están dadas por intereses muy diversos, es decir, habrá que ver quién está detrás de las encuestas y quién las digita y quién las paga. Lo que uno sabe y ve y siente es que desde todo punto de vista, en las bases del movimiento social mexicano más profundo, es López Obrador quien va liderando por todos lados las preferencias de muchos sectores, y eso por supuesto los medios oligarcas no lo van a decir por ningún lado, de modo que el verdadero termómetro no está en las encuestas, sino realmente en la movilización social, que esa sí es otra y que mide de manera distinta, ¿no? En este episodio de ayer, que algunos llaman debate, yo me niego todavía a aceptar que eso como un debate, lo que hemos visto es básicamente la impotencia de una derecha que se aferra al consenso de Washington. Lo que estamos viendo es una derecha
con tres caras distintas, ¿no? Tratando de manotear un país que está ahogado en una crisis espantosa, que el capitalismo ha devastado en más de un sentido, y vemos un proyecto distinto en el Movimiento de Regeneración Nacional, Morena, que lidera Andrés Manuel López Obrador, hablando de frente y de cara y de lleno a la realidad que México atraviesa, y es un país secuestrado por una mafia al servicio del consenso de Washington, que quiere seguirle entregando al TLC la riqueza del país, que quiere seguir profundizando la entrega del petróleo mexicano, motivo por supuesto de las peores canalladas que hemos visto en el escenario mundial hoy por hoy, y seguir pues entregando la mano de obra regalada y la conciencia del pueblo mexicano a unos intereses que son los que desde la firma del Tratado de Libre Comercio con Canadá y Estados Unidos, la firma que hizo Salinas de Gortari, que por cierto padrino político de Peña Nieto, ¿no? También personaje financiero. Ayer recordado en el debate, entre otras cosas. Así es, ¿no? Y además un Peña Nieto que está claro que detrás suyo está el aparato mediático oligarca más terrible que conocemos en América Latina, ¿no? Bueno, Televisa. a propósito de ello, Andrés Manuel López Obrador decía que se trata, Peña Nieto, precisamente, de un candidato hecho por algunos medios de comunicación y puesto por los medios de comunicación para que sea el próximo presidente. Ante este tipo de debates y decirlo de manera pública, lo que uno pensaría es que llamaría la atención a quienes realmente piensan en esa conciencia colectiva y en la opinión pública para hacerlo de una manera diferente, y de ahí la importancia de un debate de esas características. Bueno, seguro, y es la vieja costumbre de quitar y poner presidentes desde el poder fáctico de estas máquinas de guerra ideológica que son esos medios. Lo que tenemos a las claras es que México confronta una gran encrucijada en la que el pueblo tiene que decidir. Este proceso electoral enfrenta, por un lado, el primer problema formal, que es las elecciones, para ganarlas, para que el movimiento de cambio, Morena y López Obrador, logren establecer un cambio que ya se ganó hace 6 años y que producto de un fraude hoy por hoy no se ha podido consolidar y que ahora se va a refrendar con un triunfo popular. Y por otro lado, lo que realmente es el fenómeno duro y complejo es que aún ganando López Obrador, tenemos el fantasma del fraude, ¿no? Tenemos el golpe de Estado emboscado detrás de un fraude electoral, que en México, por cierto, tenemos una tradición de fraudes electorales por todos lados, a diestra y siniestra, a nivel presidencial y a nivel de Estado. Habría que llamar la atención para que precisamente muchos ojos estén atentos ante ello en la próxima elección. Hay que llamar la atención de la CELAC, ¿no? Acaba de firmarse en este país hace unas pocas semanas, meses, un acuerdo continental para la defensa de los proyectos democráticos de las naciones en todo el continente, y un acuerdo por primera vez a nivel continental, y México debería acudir al consenso de la CELAC a pedir un acompañamiento para la defensa de la democracia, porque es un acuerdo oficial, porque es un acuerdo de Estado, porque es un acuerdo legitimado jurídica y políticamente, y bien nos vendría a los mexicanos tener la garantía de que reconozcan el resultado electoral. Yo quiero decir las frases como son. La derecha en México debe primero decir que va a reconocer los resultados electorales que se produzcan el día 1 de julio, y tiene que abrirlo con toda claridad, porque hasta ahora están jugando al empate técnico para después producir las canalladas que conocemos. De cabo a rabo hay una vocación golpista permanentemente en esto de los fraudes, y me parece que México no va a resistir una cosa más de estas, y esto es realmente amenazante. Si queremos tranquilidad y paz en México, ojalá que el consenso de los países de la CELAC abrace y México tenga la capacidad política de en ese consenso garantizarnos que se van a respetar los resultados de julio, ¿no? Doctor Buenabad, ayer en el debate televisado, que usted aún, como nos dice, aún no se atreve a decir si no fue debate, pues. Lo que vimos también, entre otras cosas, fue descalificación particularmente de 3 candidatos. ¿Estuvo bien que sucediera eso, o más vale si habría utilizado ese tiempo en plantear las propuestas de cada uno de los candidatos? Bueno, los 3 candidatos de la derecha obviamente no tienen propuesta de ninguna especie. A ellos les gusta hablar de progreso, a ellos les gusta hablar de esas cosas que parece que son eficiencia y orden, pero la realidad es que son nada más que expresión de ellos 3 de ineficiencia y desorden. Yo soy de los que cree que este tipo de confrontación, al no declarar las posiciones ideológicas que realmente se tienen, no hay debate posible. Los candidatos de la derecha creen que su plataforma electoral se constituye a través de canalladas, y se las tiran, son puñaladas que se tiran entre ellos. La derecha también está fisurada, tienen fracturas entre ellos, hay una lucha interburguesa muy grande en México que se está viendo obviamente en este escenario. Y por otro lado, yo creo que la propia izquierda, por primera vez, una izquierda que encuentra en López Obrador un punto de referencia y de unidad, está
planteando, eso sí, yendo con un documento programático. El caso es que López Obrador, para llegar al punto en el que está hoy, ha desarrollado un documento nacional en el que han participado muchos importantes movimientos históricos de México, con reivindicaciones de todo tipo. Yo no tengo objetividad respecto a esto, yo tengo una posición muy tomada y a mí me parece muy claro que México hoy necesita sí o sí un cambio, una posición transformadora que por un lado nos devuelva al país a una senda de paz, a una senda de defensa de los recursos naturales del país, a una senda de defensa del trabajo y de la dignidad del pueblo. Y además de reencuentro con América Latina. México ha padecido el bloqueo político, el aislamiento político de nuestra realidad histórica con América Latina, que está insurgiendo en un montón de proyectos nuevos, y México parece que está de espaldas entregado al negocio con los yanquis y con los canadienses. Para finalizar precisamente quiero preguntarle de ello. Usted se encuentra en Caracas como miembro de la Red de Intelectuales y Artistas, ha hecho un llamado a la conciencia con respecto a las elecciones del próximo 7 de octubre en Venezuela. ¿Cuál ha sido ese llamado y de qué manera también podríamos vincularlo con las elecciones en México? Seré sintético, no hay actividad política más importante en este continente hoy que el triunfo de las elecciones en Venezuela, el triunfo de la misión 7 de octubre. Es un triunfo que significa ordenarnos en el continente, es la garantía de que puede haber un blindaje de paz, un blindaje de desarrollo democrático, un blindaje significativo de nuestros recursos naturales. Yo no veo por encima de la misión 7 de octubre cosa más importante que defender. Y la idea de la Red de Intelectuales y Artistas en Defensa de la Humanidad, con este proyecto que se llama Palabra en Puerta, es venirnos a Venezuela a tocar las puertas que nos toca, siendo corresponsables de este proceso electoral, participando fraternal y respetuosamente con el pueblo venezolano, respetando sus instituciones y sus tradiciones democráticas, pero viniendo con toda fraternidad a decirle a Venezuela que sus elecciones son importantes para Venezuela, pero también para todos nosotros. Es decir, para el continente. Que el futuro inmediato de América depende de que estas elecciones se ganen con un muy importante porcentaje de votos. Y le voy a decir por qué. Porque un porcentaje de votos de 10 millones o más sería un mensaje poderoso de democracia para el mundo. Y hay pueblos como el mexicano que necesitan urgentemente que se demuestre que sí se puede, que se está pudiendo, y Venezuela es el orientador, la esperanza y la claridad política. Por eso es que esta iniciativa de la Red de Intelectuales y Artistas en Defensa de la Humanidad viene con todos sus miembros sabidos y por haber en esta red a participar hombro, con el corazón abierto en Venezuela desde ahora y hasta el 7 de octubre. Doctor Buenabad, muchísimas gracias por ese análisis hasta ahora para la edición central. Gracias a ustedes, muchas gracias siempre. Y en así vamos a poner punto final al fondo de la noticia. También vamos a cerrar la edición central, pero eso se lo dejo a Abraham.